Aleluya, santo es el que vive, santo es el que reina, santo, Él es santo. Muy buenos días a todos los amigos que se conectan a través del Facebook y a través de nuestra cuenta de YouTube, nuestro canal de YouTube. Todos los días allí en nuestro canal de YouTube está apareciendo este devocional Caminos de Vida Eterna. No olvide suscribirse, ¿cierto? Suscríbase, ¿para qué? Para que, hermanos, sigamos creciendo y para que sigamos llegando a muchos lugares predicando la palabra. Envíele también este mensaje a otros para que otros también puedan escuchar la palabra de Dios. Este es el propósito de este tiempo devocional: llevar la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de estos medios, con el propósito que aquellos que de pronto no tienen la facilidad de pronto de escuchar la palabra, pues la pueden escuchar por estos medios. Hoy quiero invitarle para que nuevamente vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, a uno de los evangelios, el evangelio de según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11 al 13, ¿sí? San Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no se han engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Hoy estaremos compartiendo nuestro devocional bajo el título Los que son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios, ¿sí? Una de las grandes polémicas que se ha presentado a lo largo y amplio de la historia del cristianismo es que muchas personas debaten en este pensamiento. Es decir, algunos dicen que todos son hijos de Dios o que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia nos presenta, y el Evangelio de Juan nos presenta abiertamente, quiénes realmente son los que son hijos de Dios. ¿Quiénes realmente somos o son hijos de Dios? Los que aceptan a Jesús se convierten en hijos de Dios. Los que aceptan a Jesús se convierten o nos convertimos en hijos de Dios. El contraste que Juan describe, porque aquí Juan en el Evangelio de Juan nos describe un contraste, ¿cierto? El contraste que Juan describe es: vino a los suyos y no lo aceptaron. Los que lo aceptaron y creen en su nombre tienen el privilegio de ser hijos de Dios. No son engendrados humanamente, ¿sí? Entonces, qué importante es, hermano, conocer quiénes son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Y como un primer punto para que hablemos en esta mañana, ¿sí? Dice: vino a los suyos. Vino a los suyos. Es el primer versículo que vamos a mirar ahí en la palabra del Señor. La palabra de Dios dice en el versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando la palabra de Dios dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, recuerde que el Señor Jesucristo vino a manifestarse en primera instancia al pueblo judío, al pueblo judío. Si algunos lo esperaban y sabían que las Escrituras hablaban del Mesías enviado, eran los judíos. Pero la palabra de Dios dice, el evangelista Juan dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Cuando usted mira la historia en la Biblia, usted se da cuenta que uno de los grupos que más oposición le hizo a Jesús fueron los judíos. Los judíos fueron los que más se oponían a Jesús. Fueron aquellos los que más de pronto lo perseguían. ¿Por qué? Porque Él vino a ellos, pero ellos no lo aceptaron, no lo recibieron, ¿sí? Mira allí, la palabra del Señor nos muestra ampliamente en Juan 1:45. Dice la palabra del Señor: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret.
Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Mire, hermanos preciosos de Dios. La palabra de Dios dice que Felipe llegó a Natanael a predicarle acerca de Jesús. Pero ¿qué hizo Natanael? Natanael no creía que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado. Él no creía, no lo aceptó. Es más, cuestionó y dijo, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Dijo Natanael, ¿puede salir algo bueno de la región de Nazaret? Pues los que de pronto conocen o aquellos que desconocen, Nazaret estaba dentro del sistema político del pueblo judío, ¿cierto? Pero era una población, hermano, situada en un lugar bastante humilde, por decirlo así, bastante vulnerable, ¿sí? Aquella región era una región muy pobre, muy humilde, muy sencilla, y Natanael dijo, ¿acaso de esa población pobre, humilde, de allá, de esas familias tan pobres, puede salir algo bueno? ¿Puede salir algo bueno? Mire que Natanael no aceptó a Jesús en el momento no lo aceptó, porque eso la Biblia dice ampliamente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto que sí? Entonces vino a los suyos, a los judíos, pero los judíos lo rechazaban. Allá en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 11, vamos a leer del 11, ¿sí?, al versículo 13. Mire lo que nos narra las Sagradas Escrituras. Dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Refiriéndose a Jesús. Y había gran murmullo acerca de él en la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente. Los mismos judíos, cuando usted mira el capítulo 7 de Juan, hasta los mismos hermanos del Señor Jesucristo no creían en el mismo Señor Jesucristo. Los mismos hermanos, los mismos judíos, hermano, a los cuales él vino, no lo aceptaban, no lo recibieron, no creían en él, no creían que él era el Hijo de Dios. Hoy en día encontramos multitudes que son como los judíos, que no creen en el Señor Jesucristo, que no creen ni aceptan al Señor Jesucristo, que no lo han aceptado como el Hijo de Dios, que tienen una religión, que creen y tienen una religión, pero no han creído ni han aceptado al Hijo de Dios como Señor y Salvador de sus vidas. Mire qué decían estos judíos. Unos decían, ese es bueno, pero otros decían, no, eso es un engañador, eso es un falso, eso es un ¿qué? Es un mentiroso. Pero miremos como un segundo punto en esta mañana, dice, los que lo aceptaron. ¿Por qué? Porque él vino a los judíos y los judíos no lo aceptaron. Pero encontramos que de San Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a los que creen en su nombre, o sea, que hubieron quienes sí creían en el Señor Jesucristo. Entonces, los que lo aceptaron, ¿cierto que sí? Los que aceptaron que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Por eso estamos hablando, ¿quiénes son los que son hijos de Dios? Los que realmente son hijos de Dios. Entonces, los que son hijos de Dios son aquellos que aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del Padre, ¿cierto? Y allí en San Juan capítulo 3, en el versículo 1, el Evangelio nos presenta, dice la Biblia, el versículo 1 y 2, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué hacía este rabino? Este rabino, hermano Nicodemo, que era un principal, era un maestro de la ley. Este hombre, siendo judío, siendo maestro de la ley, aceptó que Jesucristo era el Hijo de Dios. O sea, hubieron quienes no lo aceptaron. Por eso decimos que es un contraste. ¿Por qué? Porque hubieron unos que no lo aceptaron, pero hubieron otros que aceptaron a Jesús
como Señor y Salvador de su vida. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Has aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Si por alguna casualidad no lo has aceptado, pues hoy es el día que debes aceptar a Jesucristo. Jesús no es una religión, amigo y amiga. Jesucristo no es una tradición religiosa. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y todos aquellos que aceptan a Jesús como el Hijo de Dios se convierten y nos convertimos, amados amigos, en hijos de Dios. ¿Quiénes entonces son los que son hijos de Dios? Los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Los que lo rechazan, no. Los que rechazan a Jesús y no siguen a Jesús, sino que creen en una religión, tienen un credo religioso, pero no aceptan a Jesús, no son hijos de Dios. Los únicos que son hijos de Dios y que somos hijos de Dios son aquellos que hemos aceptado, hermano y amigo, el señorío de Cristo en nuestra vida, que hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios, lo hemos aceptado en nuestro corazón como Señor y Salvador. Ahí el Evangelio de Juan capítulo 4, en el versículo 25 en adelante al versículo 29 nos describe el evangelista. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Le dijo Jesús a la mujer samaritana. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer, escúcheme, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ven. Un hombre me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? Mire, la mujer samaritana, que era una mujer mezcla entre judíos y extranjeros, una mujer que no era muy reconocida dentro de la nacionalidad judía, porque era una mezcla entre judíos y extranjeros. Ella hizo lo que los judíos ortodoxos no hicieron. Y qué bueno que hizo la mujer samaritana: aceptó, reconoció que Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios. Ella lo aceptó, ella lo reconoció. Sí, solamente los que aceptan a Jesús y reconocen a Jesús como el Mesías enviado, como el Hijo de Dios, son realmente hijos de Dios. Si tú no has aceptado a Jesucristo y no caminas con Cristo y no lo has aceptado en tu corazón, yo quiero decirte: no eres hijo de Dios. Acepta a Cristo, acéptalo hoy. Si no lo has aceptado hoy, acepta a Cristo hoy y conviértete a partir de hoy en un hijo de Dios, ¿cierto? Y usted me dirá: pastor, ¿y cómo puedo yo aceptarlo? Simplemente haz conmigo esta oración. Si no lo has aceptado, di conmigo esta oración: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres el Hijo de Dios, que llegaste a la cruz a morir por mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me cambies. Señor Jesucristo, yo te acepto y te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y de los salvos. No lo borres jamás. Amén. Ahora, si has hecho esta oración, no simplemente es hacer la oración, es necesario que como hijo de Dios leas la palabra de Dios. Es necesario que como hijo de Dios busques una iglesia donde se te predique la palabra de Dios y donde te enseñen a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces es importante que puedas buscar una congregación donde te prediquen acerca del Padre, acerca del Hijo y acerca del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que hubieron quienes lo aceptaron, y los que lo aceptaron, pues entonces se convertían en hijos de Dios. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, los que creen en el Hijo de Dios tienen la vida eterna. No solamente son hijos de Dios, sino
que también tienen la vida eterna. Pero miren que ahí está el contraste también. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Ay, ay, ay. Aquellos hombres y mujeres que no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, no verán la vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre ellos. Por eso es necesario que usted le comparta a todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, compártales para que ellos acepten a Jesucristo. Y puedan decirles, si tú no aceptas a Jesucristo, entonces no serás hijo de Dios, sino que la ira de Dios vendrá sobre ti. Y como un tercer punto, sigamos adelante, los que creen en su nombre, porque el evangelista dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿cierto que sí? A los que creen en su nombre. Ahora, esto es algo bien importante, porque en el nombre de Jesucristo hay una esencia maravillosa. La Biblia dice que el ángel se le presentó a María y le dijo que de ella nacería Jesús, ¿cierto? El Hijo de Dios, ¿sí? Y que dice que ¿qué significaba la palabra Jesús o Emanuel? Que significaba Emanuel, significa Dios con nosotros, ¿cierto? Y es necesario, hermano, conocer la identidad de Jesús. Jesús no, hermano, cuando hablamos de Jesús, no hablamos de Jesús. Por eso es muy importante que a la hora de usted orar diga en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque es que hay muchos Jesús, ¿cierto? Está Jesús el buñuelero, está Jesús el panadero, Jesús el yerbatero, Jesús, hermano, el de la carnicería. Pero aquí no estamos hablando de ellos, estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es necesario que usted conozca a Jesucristo, ¿cierto que sí? Porque a veces nos han presentado un Jesús raro y un Jesús extraño. Allá en San Juan capítulo 6, versículos 68 y 69 dice la palabra del Señor. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, reconocer a Jesucristo es una revelación. Es una revelación, ¿cierto? Tal vez así a ti se te reveló otra cosa, pero es necesario que aceptes que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pedro, el apóstol Pedro, reconoció abiertamente y reconocía que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Allí también, cuando usted va al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo, ¿cierto? Qué importante. ¿Quién dijo esto? Recuerde que esto lo dijo Marta, la hermana de Lázaro, ¿cierto? Ella dijo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando hablamos de Jesucristo, el nombre de Jesús es reconocer que Jesucristo, hermano, es el Hijo de Dios, ¿cierto? Es el Hijo de Dios. La palabra Jesús en el hebreo significa ungido. La palabra Jesús en el griego significa Cristo, ¿cierto? Ungido de Dios, enviado de Dios. Y es necesario reconocer que Jesucristo es el ungido de Dios, es el enviado de Dios, ¿cierto? Importante. Ahora, cuando nosotros hacemos, primero lo aceptamos y creemos en su nombre, entonces ahí tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios. Entonces terminamos en este último punto. Tienen el privilegio. Versículo 12. Este último punto que dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice el versículo 12, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? ¿A quiénes? A los que lo aceptaron y a los que creen en su nombre, a los que reconocen que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, el enviado, el ungido de Dios. A esos es que son llamados hijos de Dios. No es a todos, hermanos y amigos, no. Es a aquellos que dan estos pasos. Y dice la palabra del Señor allá en la primera carta
de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 15, dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 15, dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Qué importante, oiga, tenemos, hermano, el maravilloso privilegio de tener constante la presencia de nuestro Dios, ¿cierto?, en nosotros. Y esto no es por voluntad humana. El nacimiento, hermano, para ser hijo de Dios no es por cuestiones humanistas, es algo espiritual. Somos nacidos por medio de Cristo. Al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, vivir para Él, vivir una vida en santidad, una vida de obediencia, entonces, mis amigos y amigas, nos hace ser hijos de Dios. Qué bueno que hoy puedas tomar la decisión, si no la has tomado, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y hoy te conviertas en un hijo de Dios y en una hija de Dios.